El siguiente aspecto a considerar es la elección del modelo de flujo en el reactor. Para ello vamos a considerar los dos casos extremos de modelo de reactor idealizado. El primero es el reactor discontinuo por cargas, reactor batch, que sigue el mismo modelo de flujo que el reactor de flujo de pistón, el reactor de plug flow. El modelo de flujo correspondiente a este reactor se define por la característica de que los elementos que entran al mismo en la alimentación nunca se mezclan entre sí, sino que permanecen aislados desde que entran hasta que finaliza el tiempo de residencia y abandonan el reactor. También se caracteriza porque todos los elementos que circulan por el reactor presentan exactamente el mismo tiempo de residencia. Si analizamos el modelo de flujo en estos reactores, vemos que los reactivos, a medida que transcurre el tiempo de residencia, van reaccionando lentamente y su concentración va disminuyendo. Por el contrario, la concentración de los productos aumenta a medida que avanza el tiempo de residencia y progresa la reacción, alcanzando su valor máximo al final del mismo. En el caso del modelo de flujo correspondiente al reactor continuo de tanque agitado, el CSTR, la característica es que todos los fluidos están perfectamente mezclados. Una vez que un elemento de fluido de la alimentación entra en el reactor, se mezcla instantáneamente, de forma homogénea, con todo el resto de elementos que se encuentran en el sistema, mostrando todos las mismas características e iguales a la de la corriente de salida. Una característica asociada a este comportamiento es que los elementos en este caso no van a presentar un tiempo uniforme de residencia, sino que habrá toda una distribución de tiempos de residencia dentro del reactor. Por lo que respecta al perfil de concentración a lo largo del tiempo, en el caso de los reactivos, la concentración disminuye instantáneamente al mezclarse un elemento con el resto de los que están dentro ya del reactor y la reacción progresa durante todo el tiempo que permanece en su interior a la concentración mínima que corresponde a la concentración de salida. Para los productos, la situación es justamente la opuesta. La concentración de productos aumenta instantáneamente al acceder un elemento del interior del reactor y permanece en su valor máximo, igual al de la corriente de salida, hasta que abandona el reactor. Seguidamente vamos a analizar las características a considerar para los diferentes tipos de reacciones a fin de seleccionar el modelo de flujo más conveniente. En el caso de las reacciones sencillas, nuestro objetivo no es la selectividad, puesto que es máxima, y lo que nos importa es la conversión. Así que nuestro interés será o bien conseguir la conversión máxima para un reactor dado, o conseguir el reactor de volumen mínimo para una conversión requerida. Si queremos que la velocidad de reacción sea máxima, lo que necesitamos es que la concentración de reactivos sea máxima. ¿Qué modelo de flujo será de mayor interés para esto? Si miramos en los perfiles de concentración en los reactores plug flow, vemos que la concentración de reactivos es máxima al principio y disminuye progresivamente a lo largo del tiempo de residencia hasta alcanzar la salida. Sin embargo, en el modelo de flujo CSTR, la concentración de los reactivos es mínima desde el primer instante y permanece mínima a lo largo de todo el tiempo de residencia. Será el modelo de plug flow el que conduzca a mayores velocidades de reacción y a mayores conversiones. Si consideramos reacciones múltiples en paralelo, en este caso el objetivo ya no es la conversión, por lo menos el prioritario, sino la selectividad. Analicemos las dos reacciones que aquí se presentan con velocidades de reacción tipo Arrhenius, tal como hemos visto anteriormente. Aquí representamos el cociente de las velocidades de reacción con las constantes cinéticas y los órdenes de reacción de cada una. En el caso de que el orden de reacción de la reacción principal, la 1, sea mayor que el de la 2, este exponente de C sub f en este cociente será positivo. Por lo tanto, cuanto mayor es C sub f, mayor será la velocidad de reacción principal respecto a la competitiva y mayor será la selectividad del proceso. En este caso, volvemos a elegir nuevamente el modelo de plug flow. Por el contrario, si el orden de reacción de la competitiva es mayor que el de la principal, en este caso el exponente de la concentración va a ser negativo, la concentración está en el denominador y por lo tanto para una selectividad elevada nos interesa que tenga el valor más pequeño posible. Seleccionaremos en estos casos el modelo de flujo CSTR porque conlleva una menor concentración durante todo el tiempo de residencia. Por supuesto, las velocidades serán más lentas y la conversión será más pequeña, o requerirá de un reactor de mayor tamaño, pero conducirá a una mayor selectividad. Aquí tenemos otro tipo de reacción, también múltiple paralelo con dos reactivos. Nuevamente el objetivo es la selectividad. Las cinéticas
vamos a suponer que son del mismo tipo que antes, lo que pasa que ahora existen dos reactivos, el 1 y el 2, cada uno con su correspondiente orden de reacción en cada una de las dos reacciones, y tenemos que analizar 4 posibilidades. Primero, que los órdenes de reacción de la primera sean los dos mayores que los de la segunda. En este caso nos interesan concentraciones elevadas porque el cociente dará lugar a exponentes positivos y el modelo será de Planck Flow, de manera análoga al caso anterior. Por el contrario, si los que son mayores son los dos exponentes de la reacción competitiva, nos interesarán que ambas concentraciones sean bajas y el modelo de flujo será el de CSTR. El problema surge cuando el orden de reacción es mayor para un reactivo en la primera reacción y para el otro en la segunda reacción. En este caso vamos a tener el interés contrario de que nos interesa que la concentración del reactivo 1 sea alta, porque este exponente va a ser positivo, y el del 2 baja, porque es negativo. ¿Cómo podemos resolver esta situación? Pues con un modelo de flujo como el que aquí se presenta. El reactivo 1, cuya concentración es alta, se alimenta en forma de Planck Flow al principio del reactor y se mantiene decreciente hasta el final. El reactivo 2, por el contrario, en vez de alimentarse en tiempo de residencia cero, se va alimentando en diferentes fracciones a lo largo de diferentes tiempos de residencia. Si este fraccionamiento de la alimentación se hiciese en un número infinito de partes, el comportamiento sería análogo al de un reactor de tanque agitado. Si lo hacemos en un número discreto, pues entonces tendremos un comportamiento que no será exactamente el de tanque agitado, que sería el ideal, pero que se aproximará al mismo. Esta disposición nos llevará a la máxima selectividad posible. El caso contrario de que los órdenes sean los inversos, pues la alimentación que se subdivide es el reactivo 1 en vez del reactivo 2. Para el caso de reacciones múltiples en serie, nuevamente el objetivo es la selectividad. Para obtener una selectividad alta, obviamente queremos una velocidad de reacción 1 principal alta y una velocidad de reacción 2 competitiva baja. Por lo tanto, las concentraciones de interés serán alta para la reacción 1 de reactivo F y baja para la reacción 2 de producto P. Si miramos los perfiles de concentración, como ya habíamos visto, la concentración máxima se obtiene en los reactores de tipo Planck Flow frente a los CSTR, que es mínima. Pero es también en los reactores de tipo Planck Flow donde la concentración es mínima si lo comparamos con el CSTR, donde es máxima ya desde el instante inicial. Mirando a la reacción 1 o mirando a la reacción 2, el tipo de reactor que nos interesa es un tipo Planck Flow sin lugar a dudas. Siempre que tengamos reacciones múltiples en serie, el modelo de flujo ha de ser Planck Flow. Para reacciones mixtas hay que analizar cada caso. A modo de ejemplo, el que aquí tenemos, dos reacciones múltiples en serie y una en paralelo, objetivo selectividad. Si miramos a la competencia de la reacción principal con la 3, como son reacciones múltiples en serie, tal como hemos visto, el modelo será sin lugar a dudas Planck Flow. Si miramos a la competencia de las reacciones 1 y 2 múltiples en paralelo, pues tal como hemos visto, depende de la relación entre los órdenes de reacción de ambas. Si A1, el orden de la primera reacción, es mayor que el de la segunda, pues el modelo indicado es Planck Flow, igual que en las reacciones en serie, y por lo tanto la decisión será Planck Flow sin lugar a dudas. Ahora bien, si el orden de reacción de la principal es menor que el de la competitiva, entonces para la competencia 1-2 nos interesaría un CSTR, pero para la 1-3 un Planck Flow. La única solución en este caso es ir a una solución intermedia, no ir al comportamiento de CSTR, sino utilizar, por ejemplo, varios CSTR en serie, que nos dan un comportamiento intermedio entre CSTR y Planck Flow, o bien utilizar un modelo de Planck Flow, pero recirculando parte de la corriente de salida a la alimentación, que nuevamente nos da un comportamiento intermedio entre Planck Flow y CSTR. En los reactores de polimerización, como ya hemos dicho, el objetivo no es una selectividad como tal, sino que es más bien una masa molecular dada o una distribución de masas moleculares de polímero. En el primer tipo de estas reacciones, a las que denominábamos sin etapa de terminación y las cuales transcurrían indefinidamente durante el tiempo de residencia total de la reacción, lo que tendremos es que el tamaño final del polímero vendrá determinado precisamente por ese tiempo de residencia.
Lo que nos interesa en este caso es que el reactor, el modelo de flujo que elijamos, muestre un control de tiempos de residencia muy estricto. Un modelo de plug flow donde todos los elementos tienen el mismo tiempo de residencia. Si utilizáramos un CSTR, cada elemento tendría un tiempo de residencia distinto y obtendríamos una distribución muy extensa, muy amplia de masas moleculares. Si el tipo de reacción polimérica es con etapa de terminación, el ejemplo que poníamos era vías radicales libres, en este caso vemos que el final de la reacción, es decir, cuando se termina un polímero, es cuando se encuentran dos radicales libres. Es por lo tanto la concentración de radicales libres la que determina el tamaño del polímero y es de esta manera el control de la concentración el que va a determinar cómo de ancha será la distribución de masas moleculares. Nos interesa un modelo de flujo en el que se controle la concentración en todo el interior del reactor y ese corresponde a un CSTR, ya que la concentración en todos los puntos del mismo es idéntica y por lo tanto, controlando la concentración en un punto, estamos controlando la concentración en todo el reactor. Si aplicamos estos criterios al ejemplo que venimos desarrollando de producción de benceno, observamos que hay dos reacciones que son reacciones en serie. Así pues, el modelo debería ser de plug flow. Sin embargo, la primera reacción, como bien dice el enunciado, está controlada por la cinética. Su velocidad viene dada en cada punto por la concentración que hay en el reactor y nos interesa que sea máxima en todo momento. Reactor de plug flow. Sin embargo, la reacción secundaria no es una reacción controlada por la cinética, sino solamente por el equilibrio, es decir, es una reacción muy rápida en la que el equilibrio se puede considerar que está presente en todo momento. Así pues, no nos importa cuál es su velocidad, porque la falta de selectividad va a venir determinada solamente por las concentraciones que tenemos en el punto de salida del reactor, que es el valor de equilibrio que nos importa. Así pues, solamente por lo que respecta a modelo de flujo, nos vamos a fijar en la primera reacción. Y como es una reacción sencilla, modelo de plug flow para máxima conversión.